El pasado 9 de marzo del 2020 se realizó un paro difundido en redes sociales con los nombres Un día sin nosotras y Un día sin mujeres, el cual propuso que las mujeres desaparecieran simbólicamente durante un día, esto para evidenciar su importancia en la sociedad y protestar contra la violencia de género. Luego de los feminicidios de Ingrid Escamilla y la pequeña Fátima, se generó indignación por la violencia contra las mujeres en México, así como por la falta de equidad y seguridad que experimentamos las mujeres. Para conocer la situación que se vive en el país, se deben entender ciertos términos. ¿Sabes qué es un feminicidio y por qué se cataloga así? Según el artículo 325 del Código Penal Federal en México, se cataloga como un feminicidio si existió una relación sentimental, afectiva o de confianza entre el feminicida y la víctima, si hay antecedentes de violencia de cualquier tipo, familiar, laboral o escolar, contra la víctima, si la víctima fue incomunicada en cualquier momento previo a la privación de la vida, si la víctima tiene lesiones o mutilaciones degradantes, si el cuerpo de la víctima fue expuesto o exhibido en algún lugar público. En México hay una crisis de feminicidios. En los últimos 5 años, los feminicidios han aumentado un 137%. Una de cada 10 víctimas de feminicidio es menor de edad. México es un país donde en promedio 10 mujeres son asesinadas al día. Esta es la forma más extrema de violencia de género, pero además del feminicidio existen también otros tipos. La violencia de género es un acto sexista que produce cualquier tipo de daño físico, psicológico o emocional y se traduce en el maltrato verbal o físico en cualquier contexto. La violencia económica incluye todo tipo de acto que genere limitaciones económicas con una intención de controlar el dinero o privar de medios económicos para vivir de forma autónoma. La violencia laboral es en donde se dificulta el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad laboral o se complica su desarrollo en la empresa o estabilidad por el hecho de ser mujer. La violencia institucional es aquella mediante la que los funcionarios o autoridades dificultan ciertas políticas, incluso la posibilidad de que las personas ejerzan sus derechos. Violencia psicológica puede darse en todo tipo de contextos. Si bien la casa, la pareja y la familia suelen ser 3 de los más comunes, y consiste en cualquier acción que sintamos que nos degrada como persona o trate de controlar nuestras acciones o decisiones. Este tipo de violencia contra las mujeres no tiene por qué alcanzar el hostigamiento o la humillación, sino que puede manifestarse como acoso, restricción, humillación, manipulación o aislamiento, produciendo daños emocionales y perjudicando nuestro desarrollo personal, hasta problemas emocionales y psicológicos muy graves, lo que ha llevado a muchas mujeres al suicidio. La violencia psicológica suele ser una puerta de entrada hacia otros tipos de violencia como la física o la sexual, por lo que debemos tener mucho cuidado si creemos que se están dando muestras de que este tipo de violencia exista. Violencia física se traduce en cualquier acción que provoca daño o sufrimiento físico y afecte a la integridad de la persona. Hematomas, heridas, quemaduras y hasta un empujón es violencia física y jamás debemos excusarla. Violencia sexual. Toda acción que amenaza o violenta el derecho de la mujer a decidir sobre su sexualidad y abarca cualquier forma de contexto sexual. La violencia sexual no se limita a forzar a una mujer contra su voluntad, sino cualquier tipo de acoso, explotación, abuso o intimidación, sin importar si se da dentro o fuera del matrimonio o en cualquier relación. La ONU muestra que la violencia hacia la mujer se caracteriza por 3 rasgos. Invisibilidad. El 88.4% de las mujeres que fueron agredidas en México no presentaron denuncia alguna. Esta conducta se deriva de las consecuentes pautas culturales machistas que existen en nuestra sociedad. Temor a las consecuencias psicológicas si existe alguna denuncia. Son algunas de las causas por las cuales una mujer decide no hablar o acusar a su agresor. Asimismo, en consecuencia, las cifras obtenidas mediante las herramientas de análisis de datos pueden no reflejar con exactitud la realidad y, por lo tanto, invisibilizar la violencia. Impunidad. Las instituciones y las autoridades latinoamericanas y mexicanas se caracterizan por el alto nivel de corrupción que existe dentro de ellas. La violencia de género y sus consecuentes denuncias no son la excepción. Según el índice de impunidad en México, el 99% de los casos de asesinato no son resueltos. Normalización. La violencia hacia la mujer se realiza en forma continua y sistemática desde hace cientos de años. A pesar de los avances que ha logrado la sociedad civil, el feminismo y las organizaciones, la violencia es percibida como una conducta normal o esperada, sobre todo en países de bajo desarrollo. Esta representación entorpece el trabajo en contra de la misma. México vive una crisis de violencia de género y feminicidios que es urgente resolver. Diariamente, cientos de niñas y mujeres son agredidas, violadas, asesinadas y revictimizadas por individuos e instituciones que nos violentan.
Las cifras son de horror. Y sin embargo, poco sabemos de la magnitud real del fenómeno. Las respuestas gubernamentales escasean, y cuando aparecen, lejos de apaciguar, ofenden. Entre tanto, la urgencia e indignación se acumulan y dan paso a nuevas formas de exigencia que se salen de las lógicas políticas tradicionales. Los invito a analizar estos datos, a analizar la situación y dejar de normalizar lo que evidentemente está mal y está enfermando al país.